Hay cosas que uno no se permite sentir, no porque no las sienta, sino porque sentirlas entra en conflicto con la imagen que uno tiene de sí mismo, con la imagen que los demás tienen de uno, con la narrativa que el mundo espera de alguien en determinada situación. Y entonces uno las suprime, o las desplaza, o las entierra bajo capas de lo que se supone que debería sentirse en su lugar, y sigue adelante como si lo que está debajo no existiera. A veces lo que está debajo existe durante décadas. A veces sale en el momento más expuesto que existe, en una sala de juicios, delante de un tribunal, con el público mirando y los periodistas tomando notas y la familia de la víctima sentada a pocos metros. A veces sale así, y cuando sale así, sin que uno pueda hacer nada para impedirlo, lo que hace el mundo con ello depende de si el mundo tiene suficiente honestidad para mirar lo que está viendo sin construir encima la versión que le resulta más manejable. La mayoría de las veces no la tiene. Eduardo Fuentes tenía 52 años el día que se sentó en el banquillo. Tenía una condena de 12 años por homicidio imprudente agravado. La había negociado con su abogado durante meses, los meses que van entre la detención y el juicio, donde uno aprende que el sistema tiene sus propias lógicas y que dentro de esas lógicas hay espacios de negociación que no son los que uno imaginaría desde fuera, pero que existen y que son la diferencia entre determinados resultados y otros. 12 años, con la posibilidad de progresión de grado que el sistema permite en determinadas condiciones. Una condena que dentro de su contexto era asumible en términos prácticos, aunque la palabra asumible aplicada a 12 años de cárcel sea de las palabras que uno usa porque no tiene otra. El juicio era en buena medida un trámite. Los hechos estaban establecidos. La defensa no iba a discutirlos porque discutirlos no habría llevado a ningún lugar útil. El acuerdo estaba sobre la mesa. Lo que quedaba era el proceso formal, las declaraciones, el informe, la sentencia que ya tenía forma, aunque no se hubiera dicho todavía en voz alta. Eduardo Fuentes sabía todo esto. Su abogado se lo había explicado con la claridad que usan los abogados cuando quieren que sus clientes entren en la sala con las expectativas calibradas. Esto es lo que va a ocurrir, en este orden, con este resultado aproximado. Prepárate para ello. Mantén la compostura. Responde lo que te pregunten con brevedad. No elabores más de lo necesario. Eduardo Fuentes asintió a todo, y en la primera hora del juicio lo cumplió, hasta que el fiscal le preguntó cómo había recibido la noticia de la muerte del señor Armando Creus. La pregunta era de procedimiento, parte del relato de los hechos. El fiscal quería establecer la secuencia. ¿Cómo supo Eduardo que la persona había muerto? ¿Cuándo lo supo? ¿Qué hizo a continuación? Una pregunta técnica dentro de una narrativa técnica que tenía por objeto establecer los hechos en su orden cronológico. Eduardo Fuentes miró al fiscal, y durante varios segundos no dijo nada. El abogado defensor, que lo conocía bien a esas alturas de la relación que forjan los meses de preparación de un juicio, notó algo en ese silencio. Algo que no era el silencio de alguien que está ordenando sus pensamientos, ni el silencio de alguien que está eligiendo las palabras con cuidado. Era otro tipo de silencio. Eduardo Fuentes abrió la boca, luego la cerró, luego la volvió a abrir, y dijo: «Me alegré». El fiscal tardó un momento en responder. Repitió la pregunta para asegurarse de que había escuchado correctamente. Eduardo Fuentes dijo, con la voz de quien ha decidido que ya no tiene sentido no decirlo: «Me alegré cuando murió. No pude evitarlo». Y entonces lloró. No de manera controlada. No con la discreción de alguien que intenta mantener la compostura en un contexto donde la compostura importa. De una manera que no tenía nada que ver con la sala, ni con el fiscal, ni con nadie que estuviera mirando. De la manera en que llora alguien cuando lo que está dentro ya no cabe dentro. La sala tardó varios segundos en procesar lo que acababa de ocurrir. El juez pidió orden. El abogado defensor pidió una suspensión breve. Y en ese espacio de confusión y de reordenamiento general, nadie, ni el fiscal, ni el tribunal, ni los periodistas, ni la familia de Armando Creus, que estaba sentada en las sillas del público, entendió todavía por qué estaba llorando un hombre que acababa de decir que se había alegrado de la muerte de la persona por cuya muerte estaba siendo juzgado. Nadie entendió todavía que las dos cosas, la alegría y el llanto, no eran contradictorias, que eran, en realidad, la misma cosa vista desde dos ángulos.
Para entender lo que Eduardo Fuentes dijo ese día en la sala, hay que entender quién era Armando Creus. Y entender quién era Armando Creus requiere retroceder 26 años desde ese juicio, hasta el momento en que Eduardo Fuentes tenía 26 años y era el empleado más joven de una empresa mediana de distribución alimentaria, donde Armando Creus era el director comercial. Armando Creus tenía entonces 44 años. Era un hombre de constitución física imponente, de los que llenan el espacio de una habitación de una manera que no requiere volumen de voz, de los que saben que su presencia ya es suficiente para producir determinados efectos y que han aprendido a usar esa presencia con la eficiencia de alguien que lleva mucho tiempo sabiendo que la tiene. Era buen profesional en los términos en que el mundo de entonces medía eso. Producía resultados, traía clientes, gestionaba equipos con la dureza que en esa época se llamaba liderazgo y que hoy en algunos contextos tendría otros nombres. Eduardo Fuentes era joven, sin experiencia, con las ganas de los 26 años y con la vulnerabilidad de los 26 años. La combinación que hace que determinados entornos laborales sean especialmente difíciles para determinadas personas en determinados momentos de su vida. Armando Creus detectó esa vulnerabilidad el primer mes. Lo que siguió durante los 4 años que Eduardo trabajó en esa empresa es lo que los marcos actuales llamarían acoso laboral sistemático, lo que entonces no tenía nombre claro, o lo tenía, pero ese nombre no producía los mecanismos de intervención que en teoría debería producir. Lo que entonces era simplemente lo que hacía el director comercial con los empleados jóvenes que por alguna razón elegía para hacérselo. Eduardo fue uno de esos empleados. No el único, como supo años después. Pero eso lo supo después. En ese momento, lo que sabía era que cada mañana que llegaba al trabajo había algo en su estómago que no se llamaba todavía como debería llamarse, pero que producía sus efectos. Que había una manera en que Armando Creus lo miraba en las reuniones que tenía la función específica de hacerlo pequeño delante de los demás. Que había comentarios que nunca eran explícitamente abusivos, pero que tenían la precisión de alguien que sabe exactamente dónde apuntar. Que había una dinámica de humillación que se ejercía con la suficiente sutileza para que nadie que la observara desde fuera pudiera señalarla de manera inequívoca, pero que quien la recibía no tenía ninguna duda de lo que era. Eduardo aguantó 4 años. Los aguantó porque tenía 27, 28, 29, 30 años, porque necesitaba el trabajo, porque el marco que el mundo le había dado para interpretar lo que le estaba pasando no tenía la claridad suficiente para permitirle decirse a sí mismo con certeza: esto es abuso, tengo derecho a no tolerarlo, hay algo que puedo hacer. Porque el marco que el mundo le había dado decía cosas menos útiles. Decía que así era el mundo laboral, que los jefes así lo sabía en todas partes, que había que aprender a manejarlos, que quejarse era de débiles y que los débiles no prosperaban en entornos como ese. Con 30 años, Eduardo Fuentes pidió el traslado a otra delegación. Se lo concedieron. Salió de esa empresa 2 años después. Fue a otra, luego a otra. Construyó una carrera que fue de menos a más, con la lentitud que tiene construir algo cuando uno no tiene ninguna red que lo ayude a avanzar más rápido que su propio esfuerzo. A los 40 años, era el responsable de logística de una empresa de tamaño medio. A los 45 tenía su propio equipo, sus propias responsabilidades, la vida profesional que en teoría debería haber borrado lo anterior. Lo anterior no se borra. Esta es una cosa que Eduardo Fuentes ha necesitado tiempo para articular de manera que tenga sentido para alguien que no lo ha experimentado. Que la distancia temporal de un trauma no es lo mismo que su resolución. Que uno puede alejarse físicamente de la fuente de daño, construir una vida diferente, funcionar de manera competente en todos los sentidos visibles y seguir cargando dentro con algo que el tiempo no ha tocado, porque el tiempo solo toca lo que ha sido nombrado y procesado, y lo que no ha sido nombrado y procesado permanece exactamente donde lo dejaron. Lo que Armando Creus le hizo a Eduardo Fuentes durante 4 años permanecía exactamente donde lo había dejado. Permanecía en la manera en que Eduardo Fuentes respondía a la autoridad, en la contracción automática que se producía en su cuerpo cuando un superior levantaba la voz, aunque la voz no fuera hacia él, en la dificultad para separar la evaluación de su trabajo de la evaluación de su valor como persona,
en la tensión que aparecía en entornos de reuniones grandes donde había alguien que concentraba el poder de la sala de una determinada manera, que activaba algo en él, que en esos contextos tenía que gestionar sin que nadie lo viera. Eduardo estaba casado con una mujer llamada Carmen desde los 31. Carmen era quien más veía. No todo, porque nadie ve todo de otra persona aunque lleve 20 años viéndola, pero veía suficiente para saber que había algo que Eduardo llevaba dentro que no le había contado del todo y que en determinados momentos se hacía visible a través de reacciones que parecían desproporcionadas para lo que las producía. La tensión después de ciertas jornadas laborales, la dificultad para descansar en periodos de presión, la manera en que determinadas dinámicas en el trabajo lo afectaban de una manera que Carmen reconocía como diferente a cómo afectaban a otras personas en circunstancias similares. Le preguntó varias veces. Eduardo explicó algunas cosas, no todo, lo suficiente para que Carmen tuviera un marco parcial. El marco completo lo fue construyendo sola con los años, con los pedazos que Eduardo le iba dando, con las intuiciones que la convivencia larga produce en las personas que están dispuestas a prestarles atención. Tuvieron 2 hijos. La vida fue siendo la vida. Y entonces, 12 años antes del juicio, Eduardo Fuentes se cruzó con Armando Creus, no de manera fortuita, de una manera que tiene una explicación práctica completamente ordinaria. El sector de la distribución alimentaria en una ciudad de tamaño medio es un sector donde los trayectos de las carreras de la gente que ha trabajado en él durante suficientes años se cruzan con una frecuencia que no es coincidencia, sino simplemente el resultado del tamaño del sector y del tamaño de la ciudad. Armando Creus estaba ahora en otra empresa, como consultor, ya fuera del cargo directivo que había ocupado antes, en la etapa de la carrera donde los hombres de su perfil van dejando la primera línea y pasando a roles que tienen menos exposición cotidiana, pero que siguen dentro del mismo mundo. Eduardo lo vio en una reunión de sector. El efecto fue inmediato, no de manera que fuera visible para nadie más en la sala, de manera interna, en el cuerpo, en el sistema nervioso, la contracción que él conocía, la reactivación de algo que había estado relativamente dormido durante años, porque la distancia física de la fuente lo mantenía a una temperatura manejable. La distancia ya no existía. Durante los 3 años siguientes, Eduardo Fuentes y Armando Creus coincidieron en el mismo sector, no con frecuencia extrema, pero sí con la suficiente regularidad para que la reactivación se convirtiera en algo que no se resetease entre un encuentro y el siguiente, para que Eduardo llegara a cada nuevo encuentro ya activo, ya en tensión, sin el período de distancia que habría permitido que el sistema nervioso bajara a una temperatura base. Creus tenía ahora 68 años. Era un hombre físicamente más pequeño que el que había sido. La manera en que el tiempo encoge a algunos hombres que en otro momento parecían más grandes que su tamaño real. Su influencia era menor. Su posición era periférica. Objetivamente, Armando Creus en ese momento de su vida era un hombre sin el poder que había tenido y sin ninguna capacidad real de hacerle daño a Eduardo Fuentes, que en esos momentos tenía más posición, más estabilidad y más recursos que Creus. El sistema nervioso de Eduardo Fuentes no procesaba eso. El sistema nervioso de Eduardo Fuentes procesaba lo que había aprendido a procesar entre los 26 y los 30 años. Procesaba al hombre que había sido Armando Creus entonces, no al que era ahora. Porque los sistemas nerviosos no actualizan solo sus registros. Necesitan trabajo específico para hacerlo. Y Eduardo nunca había hecho ese trabajo porque nunca había tenido el lenguaje para reconocer que era necesario. El accidente ocurrió un martes de noviembre. Era de noche. Lluvia. Una carretera comarcal que conecta 2 polígonos industriales y que a esa hora tenía el tráfico reducido que tienen las carreteras comarcales en noches de martes de noviembre. Eduardo conducía de vuelta de una reunión que había terminado tarde. Armando Creus conducía en dirección contraria. Lo que ocurrió tiene su informe pericial y su reconstrucción técnica, que el juicio estableció con la precisión que establece las cosas el sistema cuando las cosas son verificables. El coche de Eduardo invadió el carril contrario. El impacto fue frontal. Armando Creus murió en el acto. Eduardo resultó con heridas leves. El informe pericial concluyó que Eduardo Fuentes había conducido con una distracción que en las condiciones de esa noche resultó fatal. No hubo alcohol.
No hubo velocidad excesiva, hubo distracción. El tipo de distracción que el sistema no puede medir de manera precisa porque sus causas son internas y porque los sistemas no tienen instrumentos para leer lo que ocurre dentro de la cabeza de una persona en los segundos que preceden a un accidente de tráfico. Homicidio imprudente agravado. 12 años. Eduardo Fuentes no supo en el primer momento, en la escena del accidente, a quién había matado. Las condiciones eran las que eran. Noche, lluvia, el impacto, las sirenas llegando, la conmoción del cuerpo que ha estado en un accidente. Supo que había matado a alguien. No supo quién. Lo supo en comisaría, cuando le dijeron el nombre. Y lo que sintió en ese momento, lo que ocurrió en su interior en el segundo en que escuchó el nombre de Armando Creus, es lo que Eduardo Fuentes describió en la sala de juicios ante el fiscal, que le preguntó cómo había recibido la noticia. Me alegré. No pude evitarlo. La reacción inmediata de la sala, de los periodistas, de buena parte del público, fue la que es comprensible como reacción inmediata. Escándalo. Un hombre que acaba de matar a otro en un accidente de tráfico que lo llevará a prisión, dice que se alegró de la muerte. Dice que no pudo evitar alegrarse. Dice esto ante el tribunal, ante la familia de la víctima, sin aparente arrepentimiento, sin el comportamiento que se espera de alguien en ese contexto. Y luego llora. Y eso fue lo que los periodistas publicaron esa tarde, que el acusado había dicho alegrarse de la muerte y luego había llorado, aparentemente sin remordimiento, en lo que las crónicas describieron como una escena desconcertante, lo que las crónicas no tuvieron, lo que la sala no tuvo todavía en ese momento, lo que el fiscal tampoco tenía porque no había hecho la pregunta siguiente. Era el porqué de las lágrimas. El abogado defensor lo sabía. Lo sabía porque Eduardo se lo había contado en los meses de preparación del juicio, en esas conversaciones largas donde los abogados aprenden cosas de sus clientes que los clientes no habían contado a nadie. Lo sabía y había decidido, junto con Eduardo, que sacarlo en el juicio era una decisión que tenían que tomar con cuidado, porque sacarlo en ese contexto significaba exponerlo de una manera que Eduardo no había tenido que exponerse nunca. Pero Eduardo lo había dicho antes de que hubiera una decisión. Y ahora estaba llorando. Y había que decir el resto. El abogado pidió la palabra. Y durante los 20 minutos siguientes, con Eduardo sentado en el banquillo con las marcas del llanto todavía en la cara, con la sala en el silencio tenso de la gente que espera escuchar algo que no sabe exactamente qué forma va a tener, el abogado defensor presentó lo que nunca había llegado al expediente. Lo que Armando Creus le había hecho entre los 26 y los 30 años. Lo que eso había dejado dentro. Lo que 22 años de distancia no habían borrado. Y lo que Eduardo Fuentes había sentido en comisaría cuando le dijeron el nombre no era alegría por la muerte de un hombre. Era alivio. El alivio específico y terrible de alguien que ha estado cargando con algo durante 22 años y que en el segundo en que escucha ese nombre, entiende que ya no tiene que seguir encontrándoselo, que el encuentro en la reunión de sector no se va a repetir, que la reactivación tiene un final. Un alivio que vino mezclado con todo lo demás, con la conciencia de que había matado a alguien, con la comprensión de lo que eso significaba para la familia de ese alguien, con el peso de estar en comisaría con heridas en el cuerpo y con esa mezcla de emociones que no tenían ningún orden limpio ni ninguna jerarquía clara. Y las lágrimas en la sala de juicios no eran de ausencia de remordimiento, eran de todo eso junto. Eran del alivio y de la culpa por el alivio y del remordimiento real por la muerte y de la vergüenza de haber sentido alivio y de los 22 años que hacía que esperaba no tener que volver a ver ese nombre y del agotamiento de haber llegado hasta aquí y de lo que le había costado decirlo en voz alta por primera vez en su vida delante de tanta gente. Eran de 22 años de silencio que se rompían en el peor momento posible y en el único momento en que ya no había otra opción. La sala no supo qué hacer con eso. La familia de Armando Creus, que estaba en las sillas del público, tampoco. Y eso es comprensible. La familia de una víctima tiene todo el derecho a no tener que gestionar la complejidad del perpetrador. Tiene todo el derecho a su propio dolor, que es el más legítimo de todos los dolores que hay en esa sala. Escuchar en un juicio que el hombre que mató a tu familiar se alegró de su muerte, aunque la explicación que venga después sea la que venga, es un dolor que no tiene forma de suavizarse con ningún argumento. Eso también es verdad.
Esta historia tiene esa incapacidad para resolverse en una sola dirección que tienen las historias verdaderas cuando no se les aplica el filtro que hace que quepan dentro de una sola versión. Eduardo Fuentes tiene razón cuando dice lo que dice sobre lo que vivió. La familia de Armando Creus tiene razón cuando siente lo que siente. Armando Creus hizo lo que hizo, y Eduardo Fuentes mató a alguien. Todo, eso es simultáneamente verdad. Y sostenerlo todo al mismo tiempo, sin que ninguna de esas verdades cancele a las otras, es lo más difícil que le pide esta historia a quien la escucha. Eduardo Fuentes cumplió 8 años de los 12 de condena. Salió con 71 años. Perdón, con 60 años. Con los 8 dentro. Esos 8 años los describe como los años en que finalmente hizo el trabajo que no había hecho. No porque el sistema lo obligara a hacerlo, aunque el sistema penitenciario tiene sus propios mecanismos de intervención, sino porque dentro, sin la estructura de la vida cotidiana que en libertad permite evitar determinadas cosas durante mucho tiempo, las cosas que uno ha estado evitando se vuelven inevitables. Lo que había entre los 26 y los 30 años, lo que Armando Creus había producido en él, lo que eso había dejado en su sistema nervioso durante 22 años. Habló de ello por primera vez en profundidad con un psicólogo penitenciario en el 2.º año de condena. No la versión que había dado en el juicio, que era la estructura básica de los hechos, la versión interior, lo que se había sentido, lo que había significado, lo que había producido, lo que había costado llevarlo dentro todo ese tiempo. El psicólogo lo escuchó, y luego le dijo algo que Eduardo lleva años pensando, que el alivio que sintió en comisaría no era monstruoso, que era la respuesta de un sistema nervioso que llevaba 22 años bajo una tensión que no había tenido resolución, y que en ese momento recibió la información de que la fuente de esa tensión había desaparecido, que el alivio no significaba que hubiera querido que Creus muriera, que el cerebro humano no funciona con esa linealidad, que entre sentir alivio por el fin de algo que te hizo daño y desear activamente la muerte de alguien, hay una distancia enorme que el lenguaje a veces no permite ver, porque usamos la misma palabra para cosas muy diferentes. Eduardo dice que entender eso no lo absolvió de nada, que seguía siendo el hombre que había matado a alguien en un accidente, que la familia de Creus seguía existiendo con su propio dolor, que 12 años de condena, aunque cumpliera 8, eran los 12 años que el tribunal había determinado como respuesta justa a lo que había ocurrido, pero que entenderlo le permitió vivir con ello de una manera que antes no podía. Carmen no se fue. Esta es la parte de la historia de Eduardo Fuentes que él mismo dice que no termina de merecer, con la honestidad brutal de alguien que ha aprendido a mirarse sin concederse demasiado. Carmen no se fue porque Carmen era la persona que durante 20 años había visto las marcas de algo sin saber exactamente qué eran, y cuando finalmente supo exactamente qué eran, la respuesta que tuvo no fue marcharse, sino comprender. No fue fácil. No es una historia de amor que sobrevive la tormenta de manera limpia y bonita. Es una historia de dos personas que en los meses posteriores al juicio y en los 8 años de condena de Eduardo, tuvieron que reconstruir algo que se había sacudido de una manera que no deja todo intacto. Pero reconstruyeron. Los hijos, que tenían 16 y 12 años cuando su padre entró, crecieron con la historia completa. Carmen tomó la decisión de no ocultarla y de no simplificarla, que fue la decisión más difícil y más honesta que podía tomar. Les contó lo que había ocurrido, lo que había habido detrás, lo que su padre había llevado dentro durante años. Les contó todo en la medida en que tenían edad para recibirlo, y luego más a medida que fueron siendo mayores. No para excusar a su padre, para que lo conocieran de verdad. Hay algo que Eduardo Fuentes dijo en una sesión grupal dentro del centro, en el 5.º año de condena, en un círculo de hombres que habían llegado al punto en que el silencio ya no protege de nada, y lo único que queda es la honestidad. Dijo que la cosa más difícil de su historia no era lo que había hecho, era lo que había callado durante 22 años, que si hubiera tenido en algún momento el lenguaje y el marco para decir lo que le había ocurrido, para nombrarlo con los términos que tiene nombre, para buscar ayuda cuando todavía había tiempo de que esa ayuda cambiara algo antes de que fuera demasiado tarde, quizás nada de lo que vino después habría ocurrido de la manera en que ocurrió. Quizás. No hay certeza, pero el quizás es suficientemente grande para que merezca decirse.
Este canal existe para contar historias que nadie cuenta de otra manera. Si crees que estas historias importan, suscríbete. Es la única manera en que podemos seguir. Eduardo Fuentes tiene 64 años ahora. Lleva 4 años fuera. Trabaja con una organización que hace intervención con víctimas de acoso laboral. No como terapeuta ni como profesional con título, como alguien que estuvo ahí, como alguien que puede decir, cuando la situación lo requiere, y con el cuidado que ese tipo de intervención requiere, que conoce por dentro lo que la persona que tiene delante está describiendo. Dice que eso, que llegó como consecuencia de todo lo que ocurrió, y que no habría llegado de ninguna otra manera, no justifica nada de lo que pasó, pero que está, y que mientras está, lo usa. Hay una cosa que la historia de Eduardo Fuentes le pide al que escucha, que es más difícil que las demás. Le pide que sea capaz de distinguir entre el hombre y los hechos, sin que esa distinción se convierta en excusa. Que pueda ver que en ese hombre había una herida de 22 años, que nunca recibió atención, sin que eso signifique que lo que hizo no tuvo consecuencias reales para personas reales. Que pueda ver la humanidad del que causó el daño sin perder de vista el daño. Eso es lo más difícil. No porque sea complicado de entender en abstracto, sino porque requiere estar dispuesto a no resolver la historia en un solo sentido. Y no resolver una historia en un solo sentido es incómodo de una manera particular que la mayoría de las personas prefiere evitar. Pero la incomodidad de mirar las cosas como son es siempre preferible a la comodidad de mirarlas como querríamos que fueran, siempre.